nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el día 35 de nuestro libro de Tengo sed. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 9 al 10, dice: Ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los lleve al arrepentimiento. Pues si se entristecen como Dios quiere, de modo que de parte nuestra no haya sufrido ningún perjuicio, efectivamente la tristeza vivida como Dios quiere produce arrepentimiento decisivo y saludable. En cambio, la tristeza de este mundo lleva a la muerte. Palabra de Dios. Cuando miro al Tengo sed, había mucho dolor y mucho de su preciosa sangre perdida por la flagelación y la coronación de espinas. Veamos nuestros pecados en ese precioso cuerpo, en cada gota de su sangre. Yo estaba presente, mis pecados estaban presentes ahí. No es sentimentalismo. No cerréis vuestros ojos, mirad, encontrad ahí mis pecados, mi falta de caridad. Esta es una reflexión de la Madre Teresa. Pedro y Judas, dos hombres, dos discípulos, atrapados en medio de los acontecimientos que rodearon a la pasión de Jesús. Comparemos brevemente estas dos almas. Hay algunas semejanzas sorprendentes entre ellos. Ambos fueron escogidos por Cristo para ser apóstoles. Ambos conocían a Jesús y compartieron su vida durante su ministerio público. Ambos habían escuchado las enseñanzas de Jesús y habían visto sus milagros. Ambos habían predicado el evangelio bajo la dirección de Jesús y ellos mismos habían hecho milagros. Ambos fueron advertidos de su caída en el pecado en la última cena. Ambos fueron advertidos de que Satanás buscaba para cribarlos como trigo, sacudirlos como trigo. Ambos penosamente fallaron a Jesús. Ambos fueron invitados personalmente al arrepentimiento. Ambos sintieron gran remordimiento por lo que habían hecho. Qué interesante, ¿verdad? Pero a nuestros ojos el final es diferente. Todos estos medios, nosotros no podemos quedarnos ahí. No podemos decir, no, pues miren quién fue Pedro, miren quién fue Judas, y tú ves el fin de Pedro y el fin de Judas. Todas estas cosas, medios para alcanzar la vocación que hemos sido llamados. Sin embargo, a pesar de estas semejanzas, existen diferencias muy importantes entre estos dos hombres, especialmente en la manera en que respondieron a su fracaso. Verdaderamente eso es lo que hace fundamental una persona de otra persona. Desde el principio, el foco de Pedro estaba en Jesús. Su dolor era más que el dolor que había infligido a su maestro. El centro de Judas estaba en él mismo. Su dolor era sobre el monstruoso pecado que había cometido y sobre su propio hecho terrible. ¿Qué terrible cosa había hecho? ¿Cómo pudo haber caído tan bajo? Cuando lamentamos nuestros pecados porque odiamos nuestra vergüenza, cuando caemos en la autocondenación, cuando nos enfocamos en los grandes pecadores que somos y en los necios que hemos sido, cuando preguntamos cómo es posible que hayamos hecho esto, cuando en definitiva nos preocupamos por el yo, todo esto engendra en nosotros la tristeza del orgullo, una tristeza impía que puede llevar a la desesperación y la muerte, como lo hizo con Judas. Debido a que la tristeza y el remordimiento de Pedro se centraron en aquel en el que había herido, su tristeza lo llevó de vuelta a Jesús y a una nueva y fortaleza vigorizada por una nueva y más profunda y humildad en el amor. La suya fue una tristeza que condujo a la alegría. La gran tragedia de Judas es que podría haber hecho lo que Pedro
hizo si hubiera cambiado el foco de su alma desde sí mismo hacia Jesús? Podría haber llegado a ser un gran santo, incluso sus faltas y con todas y sus caídas. Cuando reflexionamos acerca de este pasaje, es importante lo que nos dice el padre José. Nos está diciendo que cuando pequemos, no nos centremos en nuestras miserias, en el pecado, en lo horroroso que haya sido nuestra falta, nuestra humillación, nuestra traición, sino enfocarnos en Jesús. Te fallé, Señor. Otra vez te fallé. Otra vez, tú que eres tan bueno y misericordioso conmigo, otra vez he caído en lo mismo. Otra vez no soy digno de ti. Otra vez necesito tu misericordia. Otra vez ayúdame, Jesús. Otra vez levántame, Jesús. Otra vez ten compasión de mí, Jesús. No sirvo para nada. Soy un inútil. ¿Cómo le pude haber fallado yo a mi Dios? ¿Cómo pude haber caído tan bajo? ¿Cómo pude haber hecho esta cosa tan horrorosa? Qué desdichado soy, qué sucio soy, qué deshonesto soy, qué infiel soy, qué malvado soy. Empiezas como se mueve ahorita mi escritorio y yo me estoy moviendo, empieza una crisis tremenda porque estás centrado en tu persona. Aun cuando pecamos, no te centres nunca en tu persona. Céntrate en la misericordia, porque al final eso es lo que te va a salvar y lo que me va a salvar. No centrarnos, no como los ejemplos que nos da el padre de Judas y Pedro. ¿Eh? Pedro, ojos en Jesús, Judas, ojos en él. Y es cuando nosotros toleramos este tipo de conversaciones negativas, no proactivas, en otras palabras, sucias, tóxicas. Cuando pecamos en esta cuaresma, le pedimos al Señor Jesús que tenga misericordia de nosotros y tenga compasión de cada uno de nosotros. Cuando nos acercamos al Señor en oración y en honestidad, a menudo nos muestra nuestra pobreza, nuestras debilidades y nuestros errores, no para condenarnos, sino para abordar lo que está corrupto en nosotros para curarlo. Como con Pedro, nuestros fracasos están pensados para llevarnos de regreso al Señor. Si nuestro arrepentimiento es como el de Pedro, dará sus frutos y conducirá a la alegría. En su profunda sed hacia nosotros, Cristo utiliza todo, incluso nuestros pecados. Así es esto de sorprendente, para llevarnos hacia Él. Si nos abandonamos humildemente, nuestros pecados se los damos a Jesús. Si pensamos en el daño y el dolor que le hemos causado en lugar de la vergüenza y el autodesprecio que nos ha causado, permitiremos que Jesús convierta ese dolor en curación. Por lo tanto, arrepintámonos por todos los medios, pidamos perdón por nuestros pecados, pero mantengamos nuestros ojos fijos, no en nuestros pecados ni en nosotros mismos, sino en Cristo, que es nuestro camino, verdad y vida, nuestro Salvador. Porque cuando nos centramos en nosotros o nos centramos en darnos cuenta en la estrategia del demonio, pues nos perdemos. Porque Jesús dice que el que pierde la vida por el Evangelio, la gana. Y el que pierde la vida por él mismo, la pierde. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.